Para empezar con la contextualización, era muy importante que nosotros pudiéramos primero conocer un poco la historia de la psicología propiamente de la educación o psicología educativa, allí tener en cuenta que, por ejemplo, y acá quiero citar esta frase, sería tan absurdo tratar de educar a los jóvenes sin tener conocimiento de la psicología, como intentar producir una sonata cuando se ignora el fenómeno del sonido. Empiezo con esta frase porque dentro del campo educativo siempre surgió aliado de la psicología hizo grandes aportes en todo el proceso de la educación, contribuyó a que se identificaran algunos aspectos que anteriormente no eran visibles o no eran rescatados o no eran importantes, y a partir de allí tratar de develar cuáles eran los problemas de por qué una persona podía tener dificultades para aprender y que desde la psicología se pudiera acompañar o intervenir. En un segundo contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, diferenciando estos dos conceptos, sabiendo a qué hace referencia la enseñanza y a qué hace referencia el aprendizaje como tal. Allí tener en cuenta que hay un grupo de sujetos que están aprendiendo, también tener en cuenta que hay un grupo de personas que están enseñando, tener en cuenta que hay una relación entre lo que los sujetos aprenden y lo que los educadores o los maestros están enseñando, y finalmente un cuarto componente que es el medio, porque no se pueden desvincular a esos sujetos dentro del contexto educativo como tal. Y por último, tener en cuenta un modelo propio de la psicología. Este es un modelo de diátesis de estrés que es hablado desde varias perspectivas, varias líneas de la salud y demás, que nos dice que una persona puede tener una vulnerabilidad específica, que es lo que se considera diátesis, que cuando es sometida a una situación estresante da lugar a la aparición de síntomas. Todos sabemos que cuando estamos expuestos ante una situación que nos puede generar estrés, angustia, malestar, y el sujeto siente que no tiene las estrategias o las herramientas para afrontar la situación, ahí es cuando se va a dar finalmente el estrés. Y a partir de esta teoría del estrés es que consideramos que un sujeto puede verse vulnerable, es decir, puede aumentar la probabilidad de tener exposición a riesgos o de tener exposición a esta sintomatología. Dentro de los modelos de vulnerabilidad, haciendo como un zoom o un énfasis en esta tercera temática, que es en la cual se centra este resultado de investigación, digamos que han habido muchos modelos, pero la mayoría de modelos tienen en cuenta primero que los individuos distintos son vulnerables ante determinadas situaciones. No hay una situación que sea la misma que genere o que origine la vulnerabilidad en los diferentes sujetos. Esas particularidades también son importantes de entender porque sabemos que la psicología no generaliza, sino que particulariza. Segundo, que implica una interacción entre los sistemas del individuo, y allí entrarían desde el sistema de creencias, cómo piensa, hasta sistemas, digamos, más generales como son políticos, económicos, sociales, comunitarios, etc. Una tercera postulado, una tercera perspectiva que habla que es importante considerar tanto los factores personales, individuales, pero también los factores de la situación en la cual se encuentra inmerso el individuo. Y una última que dice que hay que hacer un énfasis en esos procesos de afrontamiento, es decir, ¿qué tengo yo como sujeto para afrontar esa situación? ¿Cuáles son esos recursos intrapsíquicos? ¿Y cuáles son, por ejemplo, recursos ambientales que me pueden favorecer o que me pueden beneficiar todo ese proceso de asimilación o de afrontamiento? Teniendo entonces en cuenta como esos tres postulados, digamos que empezamos a pensar, listo, ¿cuál sería nuestro principal problema? Primero, nosotros estamos en un contexto universitario, es decir, tenemos la población ahí cautiva, podemos realizar procesos de estudio con ellos, y nos dábamos cuenta que en el contexto universitario hay una serie de problemáticas sociales, históricas, políticas. Sabemos que, por ejemplo, dentro de la historia de Colombia, la violencia es una de las líneas que ha atravesado toda la historia, y que es inevitable pensar el contexto universitario sin tener en cuenta que esa condición histórica y social de violencia va a influenciar o va a afectar a los universitarios o a los estudiantes que están inmersos en el contexto. Lo otro es también como algunas medidas individualistas propias de la etapa evolutiva. En Colombia están ingresando a las universidades a partir de los 15, 16 años de edad en la cual todavía son considerados adolescentes. Muchos de ellos entran a estudiar una carrera más que todo por influencias familiares, es decir, toda la línea, mi familia ha sido médicos, han sido abogados, y sin haber como una introspección, una reflexión del estudiante en términos de por qué quieres estudiar eso. Eso ha hecho que en el contexto universitario hayan muchas deserciones, muchos cambios de carrera, muchas inseguridades frente a lo que va a ser el futuro profesional de los jóvenes.
Y un tercer punto, que son lo que se entiende por psicología educativa, es decir, cómo la psicología educativa permea esos lugares o esos vínculos educativos sin que se piense que se está haciendo clínica o medidas intervencionistas, sino al contrario, desde qué aportes o desde qué autores se está pensando la educación. Una segunda, digamos, mirada respecto al tema fue por qué era importante estudiar eso, y nos dimos cuenta que primero, todo nuestro desarrollo ha estado rodeado de asuntos educativos. El sujeto nace, empieza su proceso, digámoslo así, de desarrollo, ingresa a una educación primaria, una educación secundaria, una educación universitaria, y en esa medida nosotros nos desarrollamos al interior de la institución educativa como tal. Entonces es pensar que si nosotros estamos hablando de la universidad, eso es un contexto de desarrollo y evolución para los sujetos que hacen parte de esta comunidad. También la disponibilidad de los medios y los recursos que se tienen para todo el proceso educativo, no solo a nivel, digámoslo, político, legislativo, donde vemos que la educación es un derecho básico, necesario, importante para el sujeto, sino porque también a partir de allí nosotros sabemos que podemos emplear muchos de los resultados de esto para favorecer esa comunidad. Y lo otro son las tendencias y las prevalencias actuales. La mayoría de clasificaciones o la mayoría de lineamientos que se hacen para evaluar la salud mental da como miradas o da como prevalencias mayor aumento en patologías mentales o en conductas adictivas en la población universitaria. Entonces también eso nos llamaba la atención de por qué mirar o por qué centrarnos en una población que sea escolar. A partir de acá nos surge la pregunta y es, bueno, entonces a partir de esto, ¿qué se conoce de vulnerabilidad en el contexto educativo? ¿Qué se ha investigado? ¿Y qué aspectos son los que permanecen desconocidos? Teniendo en cuenta que esos aspectos desconocidos son los que nos van a llevar a que finalmente hagamos más investigación sobre el tema y que hagamos posibles rutas de intervención y de manejo. Metodológicamente nosotros nos basamos en la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es tanto un paso como un método, es decir, es un paso necesario, imprescindible para hacer investigación, pero también es un método porque digamos que seguimos unos lineamientos rigurosos de años, autores, perspectivas que nos permitieran a nosotros tener los resultados posibles. Primero lo que hicimos fue tener un objetivo para la revisión. Nuestro objetivo fue identificar qué se conoce sobre la vulnerabilidad en el contexto educativo, cuáles aspectos se han enfatizado y cuáles son los que quedan desconocidos o por conocer. Un segundo punto que fue empezar a realizar la búsqueda se realizó tanto en revisión bibliográfica como en revisión digital de los últimos 10 años. Utilizamos para eso unos criterios de inclusión donde pudiéramos tener el acceso al material, donde el material estuviera en español o en inglés como idiomas de referencia y donde fuera material bibliográfico y empírico que nos permitieran a nosotros hablar de cómo está en este momento la vulnerabilidad y cómo está en este momento el contexto educativo y poder entrelazar esos dos conceptos. El tercer paso fue organizar la información. Para ello nos basamos en algunos de los lineamientos dados por los autores citados que nos dicen, listo, coge toda la información, organízala, estructúrala, categorízala y finalmente prioriza para definir cuáles son como las temáticas o las líneas que se investigan dentro de ese contexto o dentro de este marco. A partir de allí entonces, cuando ya organizamos la información, la clasificábamos y demás, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Que habían 3 elementos o 3 ejes transversales en la mayoría de las referencias bibliográficas. El primero se centraba en los sujetos inmersos en el contexto educativo. Allí vamos a mirar que hay una perspectiva muy individualista, se centraba únicamente pues en el sujeto como tal. Un segundo punto, un segundo eje que hablaba de las necesidades del contexto y las dimensiones de la situación, que nos decían, un momento, eso hay que ampliarlo, hay que mirar el contexto, el medio y demás. Y un tercero que nos hablaba de la interacción entre el individuo que está aprendiendo, que está en un proceso de enseñanza y las necesidades que tenía ese contexto y cómo era la conjugación entre estos dos ejes o factores. Para empezar con los sujetos, pues acá es muy importante referirnos a un concepto que se ha hablado muchísimo en educación y que la psicología educativa también inició hablando fue con este concepto, y es el de diferencias individuales, que básicamente nos dice cada individuo tiene un mecanismo de aprendizaje diferente y a partir de acá esas individualidades y esa importancia de particularizar al sujeto que está aprendiendo.
También hablar de cómo está ese nivel de desarrollo evolutivo. Entonces, si estamos hablando de un escolar, si estamos hablando de un universitario, si estamos hablando de qué población y cómo se encuentran todos sus mecanismos evolutivos. ¿Cómo está su estado anímico? Todos aquí sabemos que sin motivación no hay aprendizaje, entonces también fue un factor relevante a nivel individual que me decía, ojo, que si el sujeto no está motivado no va a poder aprender, si tiene una actitud negativa frente al aprendizaje tampoco va a poder aprender. ¿Cómo estaban esas estructuras de los conocimientos previos? Es decir, se reconocía que el sujeto tenía que tener algo básico para poder continuar su proceso de aprendizaje. Todas las características aptitudinales que tenían que ver con las habilidades, si eran sujetos más de tipo verbal, más auditivos, más visual, si eran estudiantes que eran súper buenos para dibujo, pero no tanto para las habilidades numéricas, y cómo también esas aptitudes dentro de un contexto empezaban pues a relacionarse entre ellas. Y por último, los rasgos de personalidad, que dentro de esta categoría incluimos, por ejemplo, algunos síntomas de ansiedad, personas muy ansiosas, qué pasaba cuando estaban frente a un proceso de aprendizaje, todo el autoconcepto, es decir, cómo me defino yo y cómo eso va a influenciar el proceso de aprendizaje, cuáles eran mis grupos de valores y cuáles eran las creencias que yo tenía frente al estudio. Si siento que o pienso que el estudio es algo que me va a ayudar a futuro, o si pienso que el estudio es más una obligación, una carga, un deber, y cómo va a ser mi relación con eso. Aquí también tuvimos en cuenta, primero, que en este momento se está hablando muchísimo en estudios longitudinales más que transversales, es decir, ya los estudios han tenido una tendencia a no evalúes a la población escolar aquí, ahora, ya, sino que hazle un seguimiento. Entonces, a partir de ahí, los estudios empezaron a evaluar cómo un grupo de chicos comenzaban primero, segundo, tercero y cómo avanzaba su proceso de aprendizaje para poder tener conclusiones reales. Segundo, hablaban mucho de la autoestima, hablaban mucho de que el sujeto, si tenía autocontrol, si era optimista en su proceso de aprendizaje, le iba a ir muy bien. Si yo confío en que un examen lo voy a ganar, voy a tener mayor probabilidad de éxito. Y qué tan perseverante eran los sujetos en el momento de aprender. Si frente al primer obstáculo ya eran poco tolerantes a la frustración, o si antes veían eso como un reto y continuaban haciendo su proceso de aprendizaje. Y lo último es que los estudiantes vulnerables confían en que van a lograr sus objetivos más allá de las adversidades. Eso también nos dimos cuenta y es muy particular porque cuando estudian población que, por ejemplo, ha sido desplazada, víctima de desplazamiento forzado, o cuando estudiaban población que era vulnerable, ellos tenían mayor resiliencia y tenían mayores estrategias de afrontamiento a diferencia de otros sujetos. Entonces eso también nos habla de la recursividad que estas personas pueden tener para poder desempeñarse en lo que quieren hacer o estudiar. Todo esto que nos hace concluir de esta primera categoría, que hay atributos personales como la orientación al logro, el autoconocimiento, que hacen que yo pueda tener conciencia de la adversidad, es decir, identifique qué es la situación que me está generando a mi lío y a partir de ahí poder evaluar qué tanta probabilidad de éxito tengo o qué tanta probabilidad de fracaso tengo y minimizar esos riesgos que allí aparecen. Dentro de el segundo eje, el primero era todo lo individual, diferencias individuales. Este segundo tenía que ver más con el ambiente, el contexto, la situación. ¿Qué pudimos identificar nosotros? Primero, que las características del docente sí o sí influyen en el proceso del aprendizaje. ¿Qué tanto sabe el profesor? ¿Cuál es su capacidad intelectual? ¿Qué tanta capacidad pedagógica tiene él? ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad? También era muy importante las relaciones interpersonales de ese sujeto, es decir, cómo me relaciono yo como estudiante con ese grupo de amigos, de pares que tengo a mi alrededor y cómo ellos también podían ser factores que ayudaban o inhibían el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles eran aquellas condiciones materiales? ¿Qué medios tengo yo para el aprendizaje? Si tengo solo un cuaderno, libros, si tengo computador, tablet, celular, etcétera. ¿Y cuáles eran las intervenciones pedagógicas que se hacían? Que aquí tiene que ver más con los modelos pedagógicos y los métodos de enseñanza que se han llevado a cabo, si era más magistral, directivo, o si era más interactivo, práctico, etc. Aquí, ¿qué nos podemos dar cuenta? Pues primero, se empieza como todo el asunto de, ojo, que hay factores protectores en el medio, puede hacer que el sujeto que está inserto se beneficie adecuadamente de todos estos estímulos.
Segundo, que era muy importante centrarse en lo social, en lo institucional, qué características tienen los colegios, la infraestructura, los recursos, de dónde están sacando como todo el material necesario para ello. Y el tercero, la familia, porque si bien la familia no asiste a la escuela, se hace parte de la comunidad educativa. Es decir, que la familia también me podía a mí dar luces o conocimientos sobre ese estudiante, en términos de qué hábitos de estudio hay, en términos de cómo la familia define las prioridades, si el estudio va a ser relevante o no, cómo es el desarrollo de los valores educacionales, entre ellos la puntualidad y la responsabilidad. Entonces también era importante en ese segundo eje o segunda dimensión, que era el medio y el contexto, cuál era el rol o qué tan importante era la familia para acompañar ese proceso educativo. En la tercera categoría, que es la interacción entre ese individuo y todas esas diferencias individuales y ese medio y ese contexto, nos podemos dar cuenta, y aquí lo englobo con esta frase que dice: la persistencia de los estudiantes no puede ser entendida como una capacidad individual de determinados estudiantes, sino como el resultado de la interacción entre este y su contexto. Porque digamos que en la revisión este eje era el más sólido, el más fuerte, porque nos decía, bueno, en algún momento se habló de las diferencias individuales, en otro momento se enfatizó en el medio, pero en la actualidad y lo más relevante hoy día tiene que ver con la interacción entre las dos cosas. Y de aquí el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis recursos personales? ¿Cómo leo yo o percibo yo la situación que está a mi alrededor? Y finalmente, ¿cuál va a ser la decisión con la cual yo me voy a enfrentar a ese contexto? Si voy a sentir que sí tengo las habilidades, o si voy a sentir que no y que el contexto es más amenazante que lo que yo tenga a nivel personal. Aquí también nos podemos dar cuenta que el compromiso de los alumnos con las instituciones tiene un efecto significativo en la persistencia de los estudiantes. El sentido de pertenencia es fundamental para poder que ese estudiante se enganche con ese contexto y quiera hacer cosas como, por ejemplo, proponer opciones de mejora y cambiar algunas prácticas educativas que se llevan a cabo. Segundo, como las ayudas financieras no son siempre las suficientes, sino que se necesitan estrategias complementarias para que esos estudiantes puedan permanecer en el contexto. Insisto aquí con que cuando veíamos los estudios de la población víctima de desplazamiento forzado, tienen un nivel educativo menor que la población que no ha sido expuesta ante esos hechos victimizantes, y eso también hace que, si bien ellos tienen todo el apoyo o todo el sustento económico, eso no es suficiente para que él se enganche con el proceso escolar, continúe y finalice con su proceso educativo. Y lo otro es el papel de las expectativas de la familia, que puede ser una fuerza motivadora, es decir, la familia puede insistir y ayudar a que ese joven o que ese estudiante ingrese, permanezca o deserte de todo el proceso escolar. ¿Qué pudimos nosotros concluir a partir de la identificación de esos tres ejes a nivel bibliográfico? Pues una de las conclusiones, digámoslo así, que más se debate y que aún se encuentra como en este proceso de discusión es el encuentro entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Desde el punto de vista psicológico, la psicología a nivel académico es ciencia social, pero a nivel práctico es ciencia de la salud. Y todavía la psicología está dentro de esa pelea o dentro de esa lucha. Entonces, hablar de todo este tema de vulnerabilidad y psicología desde una perspectiva de salud nos dice, sí, hay que considerar los factores de riesgo. Entonces, ¿qué factor de riesgo tiene ese sujeto para poder que sea vulnerable o para poder que presente sintomatología a consecuencia de la afectación del ambiente? Desde las ciencias sociales se ve más el concepto de vulnerabilidad, que es el que les estoy compartiendo el día de hoy, y que es como la apuesta académica por pensar, ojo, que hay jóvenes que pueden tener recursos internos o que pueden estar expuestos a determinados contextos, y la interacción entre esos aspectos intrínsecos con ese medio es lo que va a dar origen o lo que va a generar la vulnerabilidad. Otra de las conclusiones más fuertes es el concepto de resiliencia. La resiliencia termina siendo acá, por ejemplo, resiliencia de los jóvenes no significa que estos no sean vulnerables o que estén lejos de resultar afectados por las adversidades que enfrentan, sino más bien que logren desarrollar y usar recursos disponibles para sobreponerse a esas circunstancias.
Quiere decir que si los estudiantes o estos jóvenes universitarios son resilientes, pues así estén dentro de un contexto que sea adversivo, así estén bajo una situación de vulnerabilidad, van a sentir que van a tener los medios y las posibilidades de salir adelante, de progresar, de cumplir sus objetivos personales, académicos, profesionales, sin necesidad de que haya como algo de por medio y demás. Muchas gracias. ¿Pueden preguntar? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta que tengan 5 minutos? Si quieren también como leer y tener oportunidad de acercarse más, este resultado es un capítulo del libro que se publicó por la editorial Secar en Colombia. El libro se llama Vulnerabilidad y Psicología y tiene un capítulo que es este, que es vulnerabilidad en el contexto educativo. No, pero sí. Sí. Hola. Diana, de antemano quiero agradecerte, excelente estos avances a partir de la investigación, especialmente sobre la relación de vulnerabilidad con educación superior. Sí quiero hacer como unas reflexiones importantes a partir de tu investigación y el tipo de trabajo, que diría que también es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de vulnerabilidad también debemos tener unos aspectos muy relevantes, por ejemplo, sobre educación inclusiva. Y una educación inclusiva vista desde poblaciones a nivel rural que tienen una área de conflicto, post-conflicto, y que eso genera pues ciertos factores de riesgo, sino también educación inclusiva a aquellas estudiantes, personas interesadas en ingresar al sector de educación superior para su proceso de formación, que tienen con unas funciones divergentes, unas discapacidades a nivel auditivo, cognitivo, psicomotriz, o unas capacidades excepcionales que en la parte de educación inclusiva también se deja como de lejos y no se tiene en cuenta, y la universidad está olvidando esa población. De ahí también retomo y algo que estaba anotando a partir de tu presentación, acerca también de comunidades indígenas. Este tipo de educación inclusiva en educación superior no se tiene en cuenta a nivel de comunidades indígenas, regionales, que son también muy importantes a nivel del contexto. Estoy hablando desde el contexto de Colombia. ¿Qué puedo también deducir ahí que es importante? Colombia tiene una tasa de analfabetismo muy alta, entre un 23 y 25%, que eso más o menos es una población de 2.800.000. Son personas adultas que están dentro de una población de analfabetismo, pero la universidad también como que en algún momento no tiene en cuenta ese tipo de población, y lo están tomando otras instituciones a nivel de educación continuada. Entonces son aquellas personas que tienen extra edad, que quieren terminar su formación y poder ingresar también al sector productivo, que en algún momento también se está olvidando y hace parte sobre la vulnerabilidad en educación superior. Entonces son como reflexiones que tú pasas y en algún momento uno dice, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Colombia hay un problema muy grande sobre políticas públicas y de recursos, sabiendo que el cuarto, como objetivo de desarrollo sostenible de UNESCO, dice educación de calidad y a ese parte sobre la formación profesional. Y uno dice, ¿cuáles son los recursos necesarios para poder motivar eso? Y se está sectorizando a se está sectorizando estudiantes interesados que tienen mayores recursos económicos para poder acceder a educación superior. Cosa que hay algo ahí de fondo muy grave, ¿sí? Que en algún momento sí sería bueno también tenerlo en cuenta, ¿sí? Digamos que en algún momento uno dice, bueno, ¿qué está pasando con esa población que no le estamos poniendo atención y demás? Para terminar la reflexión, sí es importante, tú estabas hablando algo sobre el segundo ítem, sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, estabas haciendo una relación sobre ciencias, áreas del conocimiento, ciencias sociales y ciencias de la salud, pero también, no lo veo como ciencia, pero también educación y pedagogía es un proceso importante porque estabas hablando sobre modelos de formación. Entonces yo lo diría como una área de ciencias de conocimiento global enfocada al desarrollo de procesos en pro a qué. Yo anoté algo acá muy interesante y yo diría que la educación superior debería estar enfocada, su misión principal es
formar seres humanos, un desarrollo humano fuerte, para que esos seres humanos generen una transformación social en beneficio de su comunidad. ¿Sí? Digamos que esa es la función fuerte en educación. Y que un problema que tenemos en educación superior es que los programas académicos no han sido pertinentes ni coherentes en ciertas regiones. Entonces ahí hay un problema también de que no le estamos dando esa importancia. Yo te agradezco porque a partir de esto uno genera una reflexión interesante y lo que uno puede ya para terminar deduce que nosotros tenemos una deficiencia y un estado crítico sobre política educativa, no solamente en primera infancia, sino también una política educativa a nivel de educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí también dentro de ese tercer eje, que era como toda la integración entre el medio y los sujetos individuales, en Colombia pues últimamente se ha generado una ola muy fuerte en todos los procesos de educación inclusiva, particularmente a través de unas unidades de atención integral, que así se llaman las UAI, que trabajan fuertemente por proteger esto, pero que una de las barreras más fuertes que ha tenido es que los administrativos de las instituciones educativas no quieren abrirse ante eso. Así la ley sea clara que es una obligación, así el rector de la institución educativa sepa que sí o sí tiene que aceptar a ese estudiante que tiene, por ejemplo, algún grado de discapacidad, ellos son completamente cerrados y no quieren acceder a eso. Entonces ahí también genera, como tú bien lo compartías, como esos retos y ese pensar cómo movilizar, cómo hacer, porque puede estar muy claro desde esas políticas o desde esos lineamientos, pero que a la hora de la práctica real no se están ejecutando, pero que la apuesta sigue y todo continúa para favorecerlo. ¿Más preguntas? Más que una pregunta, un comentario. Primero felicitarte. Muchas gracias. Gracias. Jacqueline Ureña de Dominicana. Me ha encantado y ciertamente tu tema conecta mucho con algo que también estamos intentando de mi parte allá en mi universidad, con el tema de los docentes, y precisamente mañana voy a hablar un poco de esto, de los docentes, personalidad y demás. Y yo entiendo con relación a lo que hablaba nuestro compañero, que precisamente tú como joven y como los que están aquí tanto, ciertamente si no le vamos a dejar el futuro a ustedes ese compromiso, pero ciertamente el que tú estés en este tipo de investigación es una buena señal desde tu universidad, porque esto es lo que va a permitir que se den los cambios, porque hay mucha resistencia a estos procesos, no solamente allá en Colombia, yo creo que en toda quizá Latinoamérica, igual pasa en mi país. Yo entiendo que el continuar en esta línea es importante porque tenemos que ver las dos aristas. Por un lado el docente, por un lado el docente, por un lado el estudiante, pero un lado fundamental es la institución. ¿De acuerdo? Desde las políticas institucionales, enlazándola con las estatales. Si ciertamente tú puedes tener el interés y con tu investigación aportar, pero si no hay esa diligencia y ese interés desde quienes tienen el poder de decisión, pues va a ser un poco difícil, pero te animo a que continúes, a que más jóvenes realmente se motiven a investigar. Te felicito. Muchas gracias. Frente a eso, una cortica anécdota. En este momento la universidad está pasando de un modelo muy directivo, un modelo más de competencias o de entendimiento de las habilidades individuales de los estudiantes. Y una de las estrategias o de los lineamientos es que, por ejemplo, el estudiante debe conocer el proceso evaluativo, es decir, si a mí me van a evaluar, yo necesito saber previamente qué me van a evaluar, y eso ha generado un caos para muchos docentes, porque el docente es, no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo el estudiante va a saber qué le voy a evaluar? Se perdería el motivo de la evaluación, y para ellos es muy difícil a veces entender, no, sí, es que tienen el derecho de saber qué le van a evaluar, para que puedan prepararse y para que puedan estudiar previamente y enfrentarse con eso, ¿cierto? Porque todavía estamos muy con los profesores cuchilla, que quieren que el estudiante pierda, que quieren que el estudiante repite, y se pierde un poco valorar el de hasta dónde el estudiante puede dar y puede contribuir. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela Sánchez, por la conferencia. Pido que vayas a esa cosa, por favor. Muchas gracias.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.